revelado en la boda de mi hijo, la sorprendente confesión de mi esposo que cambió todo para siempre. Ana Ramírez se quedó paralizada, la carta antigua en sus manos temblorosas, sintiendo como sus sueños de una boda perfecta se desmoronaban ante la verdad que ahora le era innegable. Todo lo que había construido a lo largo de los años con Roberto parecía tambalearse sobre un abismo emocional. No puede ser. Se repitió, mientras la tinta del pasado se impregnaba en su piel. Su esposo, un hombre de fuerte carácter y principios firmes, ocultaba un secreto que labraba en su corazón un doloroso eco de desamor y traición. Mientras la luz del sol iluminaba el pequeño pueblo español, Ana, madre de Diego, se adentraba en la vorágine de los preparativos. Las flores vibrantes adornaban las calles, los risas de los vecinos retumbaban en el aire. Y ella misma, dando lo mejor de sí, se perdió en la ilusión de la ceremonia esperada. Pero aquel desván, guardián de historias olvidadas, había revelado una sombra sobre su felicidad. La lucha de su esposo por haber elegido su propio destino en lugar de seguir el legado familiar transformaba su amor en un campo de batalla por los fantasmas del pasado. Las palabras de la carta resonaban en su mente con cada latido: no tengo perdón, Ana. Acepté ser un mecánico, cortando los lazos que me unían a mi padre. La angustia se instalaba en su pecho como un ladrón, robándole la paz y la certeza que había tenido. Dudar de Roberto ahora era como cuestionar la base misma de su existencia familiar. ¿Acaso ella no había estado a su lado durante las tormentas de su vida? El gran día llegó. Las miradas expectantes de los asistentes estaban fijas en la pareja, pero Ana solo podía ver a Roberto, con sus manos sudorosas y una mirada que anunciaba el temblor inminente de sus palabras. La música alegre se desvanecía mientras el nerviosismo crecía en su estómago. ¿Debo apoyarlo, revelando sus cicatrices? Volvió a preguntarse, atrapada entre el amor y el desasosiego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La voz de Roberto se alzó entre los murmullos, temblando, pero convencido. Hoy, en la boda de mi hijo, quiero que conozcan mi historia. He vivido con el peso de las decisiones que hice, y mi padre jamás entendió por qué elegí este camino. Las palabras se deslizaban por su garganta como espinas. Ana sintió que la atmósfera en la sala se espesaba, como si cada palabra pudiese romper el delicado hilo que unía sus familias. El aire se tornó pesado, los rostros de los presentes reflejaban asombro y compasión. Ana podía escuchar el crujido de su propio corazón rompiéndose. El amor que una vez había definido su vida empezaba a tambalear. La voz de Roberto continuaba, pero ella estaba atrapada en su tormento interno. ¿Podría perdonar la sombra de su historia mientras celebraba la luz del amor de su hijo? La mágica transformación de Diego en un hombre casado parecía alejarse, y la verdad latente era un viento helado que barría el calor de la alegría. La sombra del pasado y la luz de la esperanza se enfrentaban en su mente. Ana sabía que todo estaba a punto de cambiar, pero su decisión quedaba atrapada entre la lealtad y la traición, dejando a la familia al borde de un precipicio emocional. La boda que prometía ser el inicio de un futuro hermoso se convirtió en el campo de batalla de dos vidas entrelazadas por el amor, pero desgarradas por secretos irrefrenables. La presión crecía, y Ana, sintiéndose perdida, comprendió que el final de esta historia apenas comenzaba. Ana se preguntaba si realmente podría encontrar un camino hacia adelante. La conmoción de la confesión de Roberto resonaba en su interior. Sentía que una grieta se había abierto en su mundo. El pilar de su felicidad se tambaleaba bajo el peso de verdades que había ignorado durante años. Mientras los invitados celebraban, sus risas se convirtieron en ecos lejanos, incapaces de atravesar la niebla que cubría su mente. Esa noche, incapaz de dormir, Ana se sentó en la pequeña sala de estar. La luz tenue de una lámpara iluminaba los recuerdos, el amor, los días felices y los planes para el futuro parecían desvanecerse ante su mirada crítica. Tal vez había estado demasiado inmersa en la rutina, despreciando las señales que Roberto había tratado de expresar a través de sus acciones. ¿Cómo había llegado a esto? Era el momento de la reflexión, de considerar si su vida era realmente el reflejo del amor que sentía o si había construido un castillo de arena destinado a ser arrastrado por las olas. Dándole esquinazo a la autocompasión, Ana decidió que no podía únicamente permanecer pasiva.
La decisión de Roberto de alejarse de la tradición la llevó a cuestionarse a sí misma. ¿Estaba también ella atrapada en un legado que no le pertenecía? ¿Cuál era su propio sueño y qué sacrificios había hecho para conformarse con las expectativas ajenas? Era hora de descubrir su verdadera identidad, de despojarse de las cadenas que la mantenían al margen de su propia vida. A la mañana siguiente, Ana se dirigió a un café local en busca de inspiración. Mientras tomaba su café, observaba a los demás. Parejas que reían, amigos compartiendo confidencias. En medio de todo, se sintió aislada, pero esa soledad también trajo consigo una claridad reveladora. Cada sonrisa que veía, cada historia atrapada en las conversaciones de otros, albergaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Así que, decidió hacer una lista, cosas que deseaba hacer para reencontrarse consigo misma. Comenzó a idear un cronograma. Clases de pintura, talleres de escritura, grupos de discusión sobre novelas y temas de actualidad. Rescató pasiones que había abandonado en el zafiro de la maternidad y el matrimonio. A medida que las ideas emergían, su corazón palpita con energía renovada. Cada anotación era una promesa de cambio. La transformación no llegaría de inmediato, pero el simple acto de planear le ofreció la sensación de que el control regresaba a sus manos. Ana sintió que su vida se llenaba de propósito, pero en el fondo de su corazón persistía un miedo. ¿Cómo reaccionaría Roberto al ver estos cambios? La incertidumbre le dio un sabor amargo a su empoderamiento. ¿Sería capaz de hablar con él? Era realmente el momento adecuado para confrontar las sombras del pasado y discutir los caminos que habían tomado. El día de la boda de Diego, mientras los invitados daban rienda suelta a la alegría, Ana decidió que si ella tenía que enfrentarse a su verdad, también debía permitirse hablar. Debía compartir sus sentimientos, su nueva visión de sí misma, incluso los desafíos que la vida le había presentado. Era el camino hacia un relato más equilibrado, donde su voz también contara. Ana se armó de valor mientras se acercaba a Roberto, que se encontraba al margen, observando la celebración. Con su decisión clara, sus labios formaron una firme línea, convencida de que abrirse no solo sería un acto de sinceridad, sino el primero de muchos pasos hacia el descubrimiento de quién era realmente. Sin embargo, en ese instante, otro ruido llamó su atención. Una conversación enérgica, llena de vibrantes interacciones, picó su curiosidad. Miró por encima del hombro hacia un grupo que parecía discutir sobre algo intenso, una creación que se gestaba entre el intercambio de ideas. También había un aire de creatividad en su entorno que la intrigaba. ¿Podría este grupo inspirarla a dar ese segundo paso que tanto anhelaba? Con esa pregunta flotando en su mente, Ana supo que abordar a Roberto podría ser solo la primera de muchas. Conversaciones que la llevarían a redescubrir no solo su vida, sino también su lugar en el mundo que había estado tan ansiosa por dejar atrás. La revelación de más secretos podría estar a la vuelta de la esquina, y la presión por decidir cómo actuar estaba a punto de intensificarse. ¿Estaba lista para asumir su verdad o se encontraría atrapada en el enigma de un futuro incierto? Ana sintió que la atmósfera de la boda cambiaba a su alrededor, como si la intensidad del momento se duplicara. El ruido de las risas y el clamor de las conversaciones surgían como una muralla que la aislaba del resto. Mientras el grupo más allá discutía con pasión, ella se preguntó si su propia voz podría tener cabida en ese mar de opiniones. La indecisión era una sombra que la seguía, no solo sobre cómo enfrentarse a Roberto, sino sobre el camino que quería transitar. Contempló el grupo que discutía. Eran desconocidos, pero sus miradas de entusiasmo encendieron algo dentro de ella. Esa chispa de creatividad vibrante le recordaba su propia pasión por la escritura, por articular pensamientos en palabras. Se imaginó, en un rincón del café donde había planeado trabajar en su narrativa, atrapada en la magia de la pluma, creando mundos como un acto de autodescubrimiento. Los encuentros de ideas ajenos la hacían anhelar el intercambio, la transformación que podría surgir de la valentía colectiva. Decidió acercarse al grupo con un leve temblor en las piernas. Al llegar, notó cómo las miradas se volvían hacia ella. Un hombre de cabello rizado y una sonrisa espontánea la invitó a participar. Estamos discutiendo sobre cómo las historias personales pueden influir en la creación colectiva, dijo. En un cúmulo de nervios y resoluciones, Ana le respondió, me encantaría aprender más sobre eso. Es un tema que ha estado en mi mente últimamente. La conversación fluyó de manera natural, las inquietudes que había estado guardando emergieron a la superficie. Compartió fragmentos de su vida y de sus deseos olvidados. Mientras hablaba, se dio cuenta de que tenía una historia que contar. Cada vulnerabilidad era un ladrillo que iba construyendo su nuevo camino. La energía del grupo la alentó, y por primera vez, sintió que su propia historia podía ser válida,
No un eco del pasado, sino un empujón hacia lo desconocido. A medida que la charla se intensificaba, llegó la pregunta inevitable: ¿y tú, Ana? ¿Cuál es tu propio sueño? La simple pregunta la golpeó como un rayo. ¿Cuál era su sueño? La respuesta venía acompañada de dudas, pero al mismo tiempo, una claridad inesperada. Siempre quise ser escritora. Lo dejé de lado. La vida me llevó por caminos diferentes, pero estoy empezando a despertar de esa 876-78. A explorar quién soy más allá de ser madre y esposa, confesó. Sorpresivamente, el grupo la animó. Había una risa cálida, una aceptación de sus palabras como parte de una experiencia compartida. El instante se tornó en un retrato de sus posibilidades, un nuevo comienzo. En ese espacio improvisado, se dispuso a hacer una promesa a sí misma: se inscribiría en un taller de escritura. No solo para escribir, sino para sanar, para dejar ir el lastre de su vida anterior. Pero al mismo tiempo, la inminente confrontación con Roberto apretaba sus pensamientos. Sentía que debía cruzar la línea entre el deseo propio y las expectativas ajenas. Finalmente, Ana se retiró del grupo, impulsada no solo por el coraje cultivado en esa conversación, sino también por un profundo deseo de traer la discusión al centro de su vida familiar, en especial con Roberto. Mientras buscaba a su marido entre los invitados, su mente danzaba entre el temor y la determinación. Sabía que las palabras que pronunciaría no solo afectarían su relación, sino que eran una hoja de ruta hacia su propia libertad. Justo cuando se acercaba a Roberto, un nuevo giro en la celebración llamó su atención. Una figura emergente en la distancia atraía todas las miradas. Su rostro radiaba una mezcla de familiaridad y misterio. Ana sintió una punzada de ansiedad. ¿Quién era? ¿Qué conexión tendría con su historia en curso? La presión de la decisión se intensificaba, y en ese momento, supo que la próxima conversación podría cambiarlo todo. La figura que había captado la atención de todos se acercaba, desprendiendo un aura que contrastaba con la ligereza del evento. Ana, paralizada por la incertidumbre, sintió que el tiempo se ralentizaba. Con cada paso que la persona daba, sus pensamientos se agolpaban. ¿Qué era lo que temía? La manifestación de su propio deseo, o la posibilidad de un pasado que regresaba a su vida como un espectro. La figura era una mujer. Su mirada, intensa y directa, la hizo recordar momentos lejanos, risas pasadas y una complicidad que creía cerrada en un capítulo definitivo. ¿Acaso era posible que Roberto tuviera conexiones ocultas, asuntos que nunca había compartido? La inquietud se había transformado en un torbellino de emociones que la impulsaba a actuar, a buscar respuestas antes de dar ese paso definitivo hacia Roberto. Con una determinación renovada, Ana se apartó de la multitud. Su decisión de inscribirse en un taller de escritura pareció insuficiente frente a esta eventualidad, como si enfrentar a Roberto y desentrañar esta situación fuese el verdadero relato que debía comenzar a escribir. Mientras su mente procesaba las implicaciones, hizo un pequeño alto en su paso, reflexionando sobre cómo ese momento podría ser la chispa que finalmente encendería su deseo de encontrarse a sí misma. Una vez más, la voz interna que había comenzado a despertar desde la conversación con el grupo resonó en su cabeza. No podía seguir ignorando su propio poder, no solo como creadora de historias, sino como protagonista de la suya. La valentía que había sentido antes se intensificó, y supo que debía acercarse a Roberto. Mientras se dirigía hacia él con un propósito claro, la mujer se detuvo también. Sus ojos ahora se encontraron, y Ana percibió una mezcla de sorpresa y diversión en la expresión de Roberto. El hecho de que este encuentro fuera tan significativo, que lo compartieran de alguna manera, intensificó aún más el conflicto en su interior. La mujer no se disimulaba, pertenecía a su pasado, al pasado de Roberto. Antes de que pudiera interrumpir ese momento cargado de tensión, la mujer lanzó una sonrisa auténtica, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. A Ana le dio la impresión de que este encuentro iba más allá de una casualidad. Los fragmentos de su vida pérdidas, sueños frustrados se arremolinaban en su mente mientras se acercaba. «Hola, Ana. No puedo creer que seas tú», dijo la mujer, su voz melodiosa resonando con familiaridad. Ana sintió que su corazón latía con más fuerza. Era el momento de dejar atrás las sombras del pasado y asumir sus propias decisiones. Tomó una respiración profunda. «Roberto, tenemos que hablar», expresó, con un tono que pretendía ser firme, aunque su interior temblaba. Miró a la mujer, que se mantenía cerca, observadora.
Un instante antes de que la conversación se profundizara, Ana comprendió que aquellas circunstancias, incluso el regreso de un viejo amor de Roberto, estaban destinadas a forzarla a enfrentar no solo su relación, sino su propia identidad, pero lo que realmente la hizo dudar fue que, al borde de esa conversación, se preguntaba si podía transformarse en alguien que nunca había sido antes. ¿Esa mujer era realmente un obstáculo, o podía, de alguna manera, ser un catalizador para su propio crecimiento? Ana miró a su marido, sus ojos llenos de preguntas no verbalizadas. La tensión se palpaba en el aire, y en ese silencio contenido, supo que las respuestas que buscaba estaban a punto de ser reveladas. Había llegado el momento en que tendría que decidir: ¿seguiría atrapada en un laberinto de expectativas o abriría las puertas de una nueva narrativa? Mientras tanto, la presencia de la mujer parecía formarse como un hilo invisible que conectaba pasado y presente, una premisa que desnudaba verdades ocultas por mucho tiempo. ¿A dónde la llevaría esta conversación inevitable? La presión de la verdad se hacía más intensa, y Ana comprendió que no podía detenerse. Esa noche, las palabras que soltaría no solo afectarán su destino, sino que sacudirían la esencia de su ser. El momento de escribir su propia historia había llegado, un relato que prometía no tener un final predecible. Ana sintió como una mezcla de determinación y ansiedad se enredaba en su pecho, como si cada latido se viera acentuado por el eco de aquellos momentos compartidos con Roberto. Ante la presencia de la mujer, el pasado se erguía como una sombra, un recordatorio de las decisiones que había tomado y de las que aún podía cambiar. En su mente, un torrente de preguntas se desataba. ¿Era este el momento de su redención o apenas el inicio de su agonía? Tenía que ser un evento simple, pensó, sintiendo que su vida parecía girar en torno a la incertidumbre. La sencillez de una celebración familiar se había transformado en un teatro de emociones complejas. Clavó su mirada en la mujer, intentando desentrañar una historia que no era suya. Esa chica del pasado de Roberto la desafiaba, no solo como una expareja, sino como un espejo. Ana se preguntaba si era posible que la mujer dijera algo que no conociera sobre su marido. ¿Qué secretos había ocultado? Respiró hondo, conteniendo las dudas. Tenía que ser capaz de forjar su propia historia. La valentía, ese recurso que parecía esquivo, crecía en su interior. Recordó su decisión de inscribirse a ese taller de escritura. Más que una mera actividad, había sido un acto de autodescubrimiento. La escritura se había convertido en su forma de tomar el control de su voz. Con cada palabra dada, cada relato construido, había empezado a esculpir su vida de una manera que parecía haber olvidado. Mientras su mirada se mantenía fija en Roberto, mentalmente delineó sus palabras. Este es el momento de enfrentar la verdad, se repitió como un mantra. Ahora o nunca. Pero el enfrentamiento no era solo con su marido, la confrontación real era con su propia aprensión. Era el momento de hacerse cargo de su vida y de las decisiones que había pospuesto. Sin embargo, la incertidumbre que la llenaba también ofrecía un espacio para la reflexión. La mujer a su lado, cuya sonrisa era como un faro en la oscuridad, no solo era un símbolo del pasado de Roberto, era una representación de lo que Ana debía confrontar en su vida. ¿Qué harías si tu pasado regresara para deshacer lo que has construido? Meditó. La pregunta la llevó a reflexionar sobre sus propias elecciones y las oportunidades que había dejado escapar. La reunión familiar, con su llenura de risas y charlas, se tornaba casi ajena mientras Ana sumía en su mundo interno. La mujer que alguna vez fue un recuerdo se había reavivado, brindándole un nuevo camino a explorar. ¿Era posible que esta crisis la empujara a la realización de su verdadera esencia? Cada latido de su corazón le decía que sí. Quiero saber más sobre ti, se atrevió a pensar. Pero la voz de su razón la detuvo. No es tiempo de comparaciones. Este es tu momento, Ana. Con un empujón mental renovado, decidió que no permitiría que las sombras del pasado la disuadieran de su camino. Si esta conversación con Roberto tonificaba su vida y borraba las huellas de la duda, entonces que así fuera. Cuando por fin se situó frente a él, sintió que cada palabra podría liberar o encadenar su futuro. El intercambio a punto de suceder era más que un simple diálogo, sería un paso decisivo hacia su revelación personal. La línea entre su pasado y su presente se difuminaba, y era ella quien, al final, debía esculpir su destino. Roberto, ¿quién es ella para ti realmente? Preguntó, con el peso de la veracidad a sus espaldas. La pregunta resonó en el aire, llevando consigo la inminente posibilidad de confrontar la verdad que había estado evadiendo. No había vuelta atrás. En ese instante, Ana se sintió liberada, consciente de que ante ella se extendía un nuevo capítulo, lleno de potencial y, quizás,
de la transformación que había anhelado. Mientras que las palabras se deslizaban entre ellos, Ana entendió que este era solo el principio. La necesidad de descubrir lo que había detrás de esa sonrisa se tornó crucial en su desarrollo. Y así, con la incertidumbre palpable y el destello de esperanza en su interior, el siguiente acto de su vida comenzaba a delinearse, esperándola en el horizonte de su destino recién trazado. Ana sintió como cada segundo se prolongaba en su mente tras la pregunta que acababa de formular. La atmósfera se llenó de un silencio tenso, como si la habitación misma contuviera la respiración, esperando la respuesta de Roberto. Miró a su alrededor y vio a los invitados absortos en sus conversaciones, ajenos a la tormenta que estaba desatándose frente a ellos. Era el momento perfecto para que todo cambiara, pero la inesperada vulnerabilidad de la situación la estremeció. Ella fue alguien importante en mi pasado, respondió Roberto. Su voz contenía una mezcla de nostalgia y un reconocimiento que hizo que Ana sintiera un escalofrío. No pensé que esto volvería a surgir. Es tan complicado, dichas frases caían pesadas sobre ella, cada palabra desnudando un hilo de la relación que habían tejido a lo largo de los años. La imagen de la mujer, que hasta ahora había sido solo un eco lejano, comenzó a cobrar vida en su mente. La inseguridad acechaba, picando en su interior. ¿Qué significaba realmente importante? ¿Era un amor que había marcado su vida de forma irrevocable? Ana respiró profundo. Este era su momento, y debía aferrarse a su coraje. ¿Y qué hay de nosotros?, cuestionó Ana, envuelta en un mar de emociones. ¿Te sientes atado a ella de alguna manera? Roberto se quedó en silencio unos instantes, y mientras el aire se volvía pesado, Ana percibió el brillo de sus propios ojos llenándose de lágrimas. La pieza que había estado perdida en este rompecabezas de su vida se presentaba ante ella. Cada emoción que había dejado de lado por miedo se manifestaba con claridad. Ella no solo necesitaba respuestas, necesitaba entender su propio papel en esta relación que parecía tambalearse. Te amo, Ana. Pero hay partes de mí que siguen buscando respuestas. Siempre pensé que el pasado estaba enterrado, confesó él, una vulnerabilidad que lo desnudaba ante ella. La sinceridad resonó como un eco dentro de su ser, y Ana sintió una oleada de empatía, pero también de furia. Ese pasado que ahora resurgía podía desmantelar todo lo que habían construido juntos. Ana decidió que no podía dejar que sus temores la guiaran. Si hay algo que he aprendido en estos meses es que cada historia merece ser contada, incluso las complicadas, le dijo con un tono más firme, que reflejaba su nuevo sentido de autoconfianza. La escritura me ha enseñado que solo enfrentando la verdad se puede forjar un futuro. Si tu pasado todavía te persigue, debemos abordarlo juntos. Roberto asintió lentamente, dándose cuenta de que la sinceridad podría ser el inicio de su crecimiento como pareja. Pero en su interior, Ana sabía que esa conversación era solo el principio de una profunda travesía hacia su desarrollo personal y profesional. Si quería que su relación floreciera, debía abrazar su propio viaje de autodescubrimiento y no temer a las sombras del pasado. El resto de la celebración palideció mientras Ana e incluso aquellos que una vez le parecieron familiares tomaban un segundo plano. Ella debía descubrir quién era más allá de la esposa, más allá de la madre que todos conocían, debía reconectar con su esencia. Las palabras de Roberto habían despertado en ella un deseo de enfrentarse a las verdades que había eludido durante tanto tiempo. A medida que la conversación progresaba, la idea de dejar que su historia se narrara en su propia voz la llenó de alegría. Había un camino claro por delante, uno que podría aliviar las cicatrices invisibles que habían marcado su vida. Voy a escribir nuestra nueva realidad, pensó. No me limitaré a los relatos de otros. Esta es mi vida, y es hora de convertirla en algo extraordinario. Mientras la música de la celebración se escuchaba distante, Ana sintió una energía renovada fluyendo a través de ella. La búsqueda de su verdad estaba a punto de embarcarse en un nuevo rumbo. Su voz se alzaría y se entrelazaría con la de Roberto, pero, sobre todo, ella debía encontrar su propia narrativa. Antes de que la conversación terminara, una pregunta surgió en su mente, alimentando su curiosidad al igual que su temor. ¿Estás dispuesto a apoyarme en este viaje, no solo como mi esposo, sino como un compañero en la búsqueda de la verdad? La respuesta de Roberto sería el siguiente paso en este camino hacia su redención, y la incertidumbre la llenó de un inquietante entusiasmo. La transformación que tanto deseaba no podría iniciarse sin el compromiso mutuo. ¿Sería él capaz de ello, o su mañana se vería nublado por secretos y sombras? Las claves para el futuro de ambos pendían en el aire, a la espera de ser reveladas.
Ana se despertó a la mañana siguiente con la sensación de que la vida nunca volvería a ser la misma. El eco de las palabras de Roberto resonaba en su mente, un constante recordatorio de la promesa que había emitido en la noche anterior. Sentía la necesidad de afianzar su decisión, de adentrarse en el territorio inexplorado de su propia identidad. La visión de la mujer que había sido se desdibujaba ante el horizonte de posibilidades que ahora se abría ante ella. Mientras preparaba el desayuno, su mente divagaba entre recuerdos de sus años como escritora. El bullicio de su hogar se convertía en el telón de fondo donde su creatividad había germinado, y el roce de la pluma sobre el papel parecía estar aguardando su regreso. Pero había algo diferente esta vez. Ya no escribiría solo para evadir, ahora, la escritura sería una herramienta de sanación, un mapa hacia su propia redención. Esa tarde, después de dejar a su hijo en la escuela, caminó hacia una librería que había estado cerrada durante años. Al cruzar la puerta, la fragancia del papel nuevo y el suave murmullo de las hojas fue como un abrazo. Cada libro era un testimonio de luchas, triunfos y vulnerabilidades. Ana sentía que se le ofrecía un espacio en esa narrativa, como si cada texto estuviese invitándola a ser parte de un legado de honestidad. Se sentó en una pequeña mesa al fondo, con un cuaderno en blanco y un bolígrafo en la mano. Podía sentir el palpitar de su corazón marcando el ritmo de cada palabra que deseaba plasmar. Escribir sobre mí misma es aterrador, pensó. Pero si no confrontamos nuestras propias historias, jamás podremos realmente vivir. Las frases comenzaron a fluir. Se dirigía a su propia infancia, a sus miedos y alegrías, a las luchas que le habían forjado como mujer y madre. Reconocía que había creado un papel que desempeñaba para el mundo, y que en ese proceso había perdido la esencia de lo que realmente era. Cada palabra escrita era una reivindicación de su voz que había estado silenciada, de sus anhelos que habían sido ignorados en favor de los demás. La escritura se convirtió en un espejo. A medida que Ana revelaba su historia, se dio cuenta de cuán lejos había llegado, pero también de cuán lejos se encontraba de ser realmente fiel a sí misma. La confusión respecto a su relación con Roberto se mezclaba con la creciente claridad sobre lo que necesitaba ser, una mujer completa, sin miedo a ser vulnerable. Los días siguientes fueron un torbellino. Sus interacciones con Roberto tomaron un nuevo tono. Por fin se sentía capaz de comunicar sus emociones de manera directa. El miedo a ser juzgada fue reemplazado por una determinación inquebrantable. Juntos, comenzaron a explorar los cimientos de su relación, compartiendo las narrativas que habían moldeado a cada uno. Había un dolor en esas conversaciones, pero también una profunda conexión. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Las revelaciones de Roberto sobre su pasado aún pesaban sobre ella. Había momentos en que la sombra de esa mujer del pasado se extendía y Ana se preguntaba si realmente podía ser parte del futuro que deseaba. Podría aceptar la historia de Roberto y construirse a sí misma sin dejar que el pasado arruinara lo que ambos estaban intentando crear. Una noche, al borde de una nueva conversación, Roberto la miró, esperando la sinceridad que emanaba de su última creación. «¿Y si no soy suficiente?», murmuró Ana, las palabras saliendo con un peso tan palpable como el aire que la rodeaba. La respuesta de Roberto, aún pendiente, era un nudo en su garganta que contenía la posibilidad de todo lo que había soñado o temido. ¿Sería capaz de abrazar las cambiantes corrientes de su relación, o, ante la incertidumbre, podrían perder lo que habían comenzado a reconstruir? Con cada página que llenaba, Ana entendía que su camino hacia el autodescubrimiento estaba interconectado con el de Roberto, pero figuras ocultas del pasado podían amenazar la claridad de su futuro. En un instante revelador, la pregunta flotó en el aire. ¿Estamos listos para enfrentar las verdades incómodas que podrían cambiarlo todo? Ana se despertó más alerta que nunca, sintiendo la necesidad de tomar las riendas de su vida. La resolución de convertirse en una versión más auténtica de sí misma se había implantado firmemente en su mente. Se encontraba en un puente, entre la mujer que había sido y aquella que estaba emergiendo, despojándose de viejas capas que ya no le servían. La escritura le había dado un propósito renovado. Aquel día, decidió reunirse con su antiguo grupo de escritores, un círculo que había abandonado hacía tiempo debido a sus responsabilidades y su creciente desconfianza en sí misma. La idea de exponer su verdadera esencia, con sus vulnerabilidades expuestas, la aterraba, pero había algo en su interior que anhelaba ese desafío. Si no enfrento mi propia historia, ¿cómo puedo contar la de otros?, pensó. La cafetería donde solían reunirse parecía más pequeña que antes, pero el ambiente que la rodeaba la llenó de nostalgia. Amistades que no había cultivado en años se sentaron frente a ella, sus miradas inquisitivas y sus sonrisas sinceras le otorgaron una sensación de calidez. Cada uno compartió su progreso,
sus tropiezos y sus logros en la escritura. Ana se sintió fuera de lugar, como si hubieran seguido adelante mientras ella se quedó atrapada en su propia niebla de inseguridades. Cuando le llegó el turno, respiró hondo y comenzó a hablar sobre su proceso de escritura, sobre lo que había estado descubriendo de sí misma. Las palabras brotaron con una sinceridad que la sorprendió. Habló de su infancia, de sus sueños y de los miedos que había cargado como una pesada mochila. Con cada frase, se sentía más ligera, más viva. Sus compañeros no solo escucharon, sino que también compartieron sus resonancias, creando una sinfonía de experiencias compartidas que transformaron la introspección en comunión. Sin embargo, a medida que terminaba su relato, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Sería suficiente? Esa pregunta persistía, acechando en las profundidades de su nuevo hallazgo. Sentía que la escritura no solo era un acto de creación, sino un desafío que implicaba la aceptación de la imperfección. En ese instante, comprendió que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza que le permitiría conectar con otros a un nivel más profundo. Después de la reunión, mientras caminaba hacia su casa, el eco de las palabras y risas de sus amigos todavía resonaba en su cabeza. Volvía a estar en contacto con la Ana que había olvidado durante años, la contadora de historias, aquella que anhelaba tocar la vida de los demás a través de su palabra escrita. Al llegar a casa, sintió que el texto de su vida comenzaba a ganar un nuevo rumbo. Los días pasaron con rapidez mientras Ana se sumergía en su escritura, aceptando con valentía las partes de su historia que había evadido. Una tarde, Roberto hizo un comentario que la hizo detenerse en seco. Te veo cambiar, y no estoy seguro de cómo sentirme al respecto. Figuras de desconfianza se asomaron nuevamente. Las inseguridades sobre su relación comenzaron a tensionar el aire entre ellos. La realidad de su conexión, profundamente afectada por los secretos de Roberto, comenzaba a manifestarse. ¿He cambiado realmente, o simplemente he aprendido a ocultar lo que soy?, reflexionó Ana, sintiendo que su autodescubrimiento la llevaba a un precipicio incómodo. Se planteó si, al abrazar su verdad, estaba dispuesta a aceptar la dificultad que eso conllevaba. Las nuevas revelaciones sobre su vida no solamente influían en su escritura, sino que también definían cada interacción con Roberto. Una noche, se encontró mirando a Roberto a los ojos, dispuesta a arañar la superficie de una conversación que dominante habían eludido. Necesito que me hables de tu pasado, le dijo, la firmeza en su tono contrastando con la fragilidad de sus emociones. En su interior, sentía que esa conversación podría ser la clave para liberar las cadenas del temor que las ataban. La mirada de Roberto perdió el brillo durante un instante, y Ana supo que la verdad que ambos ocultaban podría ser la misma que los uniría o los destruiría definitivamente. La pregunta latente brotó en su mente, imperativa: ¿estamos dispuestos a enfrentarnos al dolor del pasado para construir un futuro juntos? Las palabras quedaban suspendidas entre ellos, como si el aire se hubiera vuelto denso con la potente posibilidad de una revelación que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Ana se despertó al día siguiente cargando el peso de la noche anterior. Había sentido la fuerza de sus palabras, las cuales resonaban en su mente como un eco constante. Sin embargo, la incertidumbre sobre lo que vendría la inquietaba. La relación con Roberto pendía de un hilo, y ella se preguntaba si había estado lista para el tipo de verdad que podrían develar juntos. Las palabras que había soltado sin pensarlo claramente habían empezado un ciclo, una espiral de descubrimientos que no solo afectaban su escritura, sino también su vida personal. Fue entonces que decidió explotar ese impulso, el deseo ardiente de entender su propia narrativa. Por primera vez en años, se sentó frente a la computadora y comenzó a escribir sin un propósito claro más allá de dar voz a sus pensamientos más profundos. Las palabras fluían, una mezcla entre recuerdos y anhelos, modulando su dolor, alegría y frustraciones. Sintió como cada golpe de teclado era un paso hacia la liberación de una parte de su ser que había permanecido oculta. La tarde se desvaneció, absorbida por la intensidad de su escritura. Ana no solo estaba contando su historia, sino que estaba redescubriendo partes de sí misma que habían permanecido en silencio. Cada palabra servía como una herramienta para rasgar la tela de la normalidad en la que había estado atrapada. Exponía sus vulnerabilidades en el papel, y con cada línea, su confianza crecía. Mientras el sol se ocultaba, decidió que era hora de dar el siguiente paso. Necesitaba compartir sus nuevos escritos con Roberto y, al mismo tiempo, plantear una conversación directa sobre su pasado. Se sentía en un punto de inflexión, lista para desafiar no solo su relación, sino también la percepción que tenía de sí misma. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, Ana lo esperó con su colección de textos en la mano, una especie de presentación informal de su viaje de autoconocimiento. Quiero que leas esto, le dijo,
extendiendo las páginas hacia él mientras su corazón latía con fuerza. Quiero que entiendas lo que estoy sintiendo. Roberto tomó las hojas, sus ojos se movieron rápido sobre las palabras, pero Ana pudo notar la tensión en su cuerpo. Mientras leía, ella sintió que cada fragmento de su vida se convertía en un puente hacia él, un intento de conectar realidades que parecían cada vez más distantes. Fue entonces que Ana, impulsada por una mezcla de emoción y temor, rompió el silencio. Sé que ambos tenemos cosas que no hemos compartido. Estoy lista para escucharte, para enfrentar tu historia. Pero también espero tu apoyo al contar la mía, aclaró, resoluta. Roberto levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella por un instante que se prolongó como una eternidad. Ana, hay algo que necesitas saber sobre mí, comenzó a decir, pero antes de que pudiera continuar, el teléfono sonó, interrumpiendo la atmósfera tensa. Ana sintió que el tiempo se detenía. El sonido del teléfono la sacó de la burbuja emocional que había creado. Roberto desvió la mirada, ansioso por contestar. Esa distracción la dejó frente a la revelación tocando la superficie, llamando a la puerta del entendimiento profundo entre ellos. Quebrantada por la incertidumbre, se preguntó si la conversación que estaban a punto de tener podía brindarles claridad o si, por el contrario, destaparía viejas heridas que habían estado lejos de ser sanadas. La pregunta era clara, ¿podrían realmente abrirse uno al otro y dejar que el pasado definiera su futuro? Cuando la llamada terminó, Roberto la observó con un brillo de interrogante en sus ojos. Ana sintió que el momento de enfrentarse a lo desconocido se acercaba. La conexión entre ellos estaba al borde de una explosión emocional que podía hacerlos avanzar o separarlos de forma irreversible. La determinación volvió a formarse en el pecho de Ana. Se inclinó hacia él, su voz temblando. Hablemos, murmuró, casi como una súplica. El momento había llegado. El diálogo crucial que definiría su camino parecía estar al alcance, pero el futuro quedaba nebuloso. Mientras la oscuridad de la noche caía sobre ellos, el ambiente se tornó denso con la incertidumbre del destino que ambos estaban por encarar. Las palabras estaban listas para ser desatadas, pero la verdad apenas comenzaba a surgir. La presión de lo que estaban a punto de revelar era palpable, y el aire parecía cargado de promesas y riesgos. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar los secretos que su pareja guardaba? La línea entre el amor y el miedo se difuminaba a cada instante. Ana cerró los ojos por un breve instante, deseando que la verdad los uniera, pero temiendo que pudiera destruir lo que habían construido. ¿A qué alturas llevaría su vulnerabilidad? La noche prometía cambios profundos y las revelaciones estaban a punto de desbordarse. Ana se despertó aquella mañana con una mezcla de determinación y nerviosismo en el estómago. Desde la noche de la boda de Diego, su vida había empezado a transitar por una senda desconocida. La confesión de Roberto resonaba en su mente, y así también, el nuevo sentido de responsabilidad que sentía hacia su propia historia. El dolor del pasado comenzó a nublar su mente, pero la claridad que había alcanzado durante estos días también la empujaba hacia adelante, deseosa de abrazar su verdad y la de Roberto. El día transcurrió con una ligereza inesperada. Cada actividad que realizaba parecía estar embebida en un nuevo propósito. Había decidido que, sin importar la adversidad, no habría más evasivas. Era el momento de centrar su energía en la verdad compartida que tanto necesitaban. A la tarde, tras dejar a su hijo en la escuela, se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir de nuevo. Las palabras fluyeron, conectando sus pensamientos más profundos con las emociones que había traído a la superficie. Con cada palabra, se sentía más cerca de sí misma. Comprendió que la escritura sería su aliada en este viaje de autodescubrimiento. Aquella tarde, mientras las letras empezaban a llenar las páginas digitales, su corazón palpitaba con fuerza, evidenciando que estos relatos estaban moldeando no solo su vida, sino su relación con Roberto. Pero había un componente más, algo que la urgía a profundizar en la turbulenta conexión que tenían y que aún necesitaban resolver. Cuando Roberto llegó a casa, ambos sabían que el espacio a su alrededor vibraba con la necesidad de sinceridad. Ana guardó los textos que había escrito y lo miró a los ojos, sintiendo que este era el momento que había estado esperando. Se acercó a él, dispuesta a descomponer el muro que había crecido entre ellos. Roberto, creo que ha llegado el momento de que ambos compartamos nuestras verdades. No quiero que nuestra historia quede atrapada en los ecos del pasado, expresó, su voz firme aunque templada por el nervio. Roberto, aunque sorprendido, percibió la sinceridad en ella. Sus miradas se encontraron y, lentamente, se dio cuenta de que la carga que había mantenido durante tanto tiempo solo podía ser liberada a través de la comunicación. Tienes razón, asintió con cautela. A veces,
Evitamos hablar de lo que sucedió, pero el silencio nos ha hecho daño. Con la resolución encendida, comenzando una conversación cargada de emociones, ambos abrieron sus corazones. Ana compartió sus inseguridades acerca de su propio valor y la identidad que había perdido en la rutina del hogar, mientras Roberto revelaba sus propios miedos y cómo su pasado había influido en su presente. La confesión del pasado de Roberto, una historia de amor que nunca llegó a ser, ahora se transformaba en un diálogo de entendimiento entre la pareja, donde las sombras tambalearon pero finalmente se convirtieron en luces que iluminaban el camino. La amargura del pasado se empezó a desvanecer a medida que sus palabras se entrelazaban, llenando el espacio de vulnerabilidad compartida. Para Ana, la verdad sobre la mujer del pasado de Roberto ya no era un fantasma que la acechara, sino una oportunidad para solidificar su propia identidad. He estado sintiendo que debía elegir entre mi sueño y nuestra vida juntos, admitió ella. Pero me doy cuenta de que no debería ser así. Estoy lista para ser quien soy, y quiero que tú también lo seas. Roberto sonrió al escucharla, comprendiendo que habían pasado de ser dos personas perdidas en un laberinto a una pareja fortalecida por su historia compartida. Juntos podemos reconstruir lo que ha quedado en pie y crear algo nuevo, propuso, sintiendo la conexión creciendo entre ellos. Los días que siguieron llenaron sus vidas de entusiasmo. Ana, más decidida a retomar su pasión por la escritura, se inscribió en un taller en su comunidad. Mientras compartía su trabajo con sus compañeros, descubrió que su voz no solo resonaba con ellos, sino que también le brindaba la validación que tanto había carecido. En el entorno de apoyo que encontró, se dio cuenta de que su vulnerabilidad era una fortaleza que podía contribuir a su crecimiento tanto personal como artístico. Con el tiempo, su relación con Roberto se hizo más abierta. La conexión que antes se había cimentado en la incertidumbre ahora era robusta y viva. Ambos apoyaban mutuamente en sus respectivos viajes de autodescubrimiento. Las conversaciones profundas y sinceras les permitieron derribar cualquier barrera, y así, comenzaron a planificar su futuro con la seguridad de que cada uno podía contribuir con los matices de sus pasados en su camino hacia adelante. Ana sonrió al contemplar cómo su vida había cambiado. Sentía un profundo respeto por sí misma y una confianza renovada que la guiaba en cada paso. Había logrado transformar su vacío en un crisol de nuevas oportunidades, tanto personales como profesionales. Cada palabra que escribía en su diario era una celebración de su verdadera esencia, una declaración de que ya no viviría a la sombra de nadie, sino que irradiaría su propia luz. Así, Ana se sintió finalmente completa, capaz de enfrentar el mundo con un sentido de propósito más claro. Había tomado el control de su historia, y, con Roberto a su lado como igual, sabía que el nuevo capítulo que comenzaban juntos sería tan rico y vibrante como las historias que ella soñaba en sus noches desveladas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. Hagan clic en la campanita para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Hagan que su voz cuente.